Y como cada martes vamos a recibir a nuestra querida Irene Weiss para hablar de la agenda ambiental. ¿Tendremos o no tendremos un nuevo parque nacional? De acuerdo a lo que se estuvo discutiendo en estos días, se lo vamos a preguntar a ella. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fabricio? Y mira, no depende de nosotros, depende, sí, en parte sí, pero depende por supuesto de la legislatura provincial y después del Congreso. Te cuento, del Congreso de la Nación. Están avanzando en la creación de una futura área protegida en las sierras de Ambato, en Catamarca. Te cuento por qué es importante. Es importante porque este trabajo tiene que ver con la protección de una especie que no es muy conocida, en general por la gente, y mucho menos por la gente que vive acá en La Pampa, que se llama, es la taruca. La taruca es un ciervo autóctono de la Argentina y es un emblema de la región del noroeste. Y es muy raro porque tiene una carita muy amorosa con una forma de Y. Es muy distinto a los ciervos comunes que uno está acostumbrado a ver, porque además acá sabemos que hay ciervos exóticos que trajeron, ¿no? Pero esta es una de las 7 especies de ciervo nativas de la Argentina y es muy característica, es muy bonito, tiene otros nombres, también en Aymara le dicen Sari, por ejemplo, también en castellano lo llaman Huemul del Norte, y es muy importante esta región en Catamarca porque no está muy protegido este animal, es difícil de ver, y esto fue un proyecto como varios de los parques nacionales que fue encabezado a iniciativa de una ONG. Siempre pasa esto con las ONGs ambientalistas que tratan de impulsar algo frente a las autoridades provinciales y nacionales que por ahí no tienen mucha conciencia de esta importancia, ¿no? Y en este caso es la Fundación Natura Argentina, que hizo distintos relevamientos de campo, hicieron entrevistas, bueno, y una campaña importante de educación ambiental. Entonces, de todo el área que está, digamos, en este momento protegido, de las 150.000 hectáreas que tienen la figura de reserva natural, 3.500 pasarían a dominio de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? Pero bueno, está desde junio en la legislatura provincial, sabemos que es año electoral, y bueno, ahí tiene que ser aprobado para después pasar al Congreso de la Nación, como te decía antes. ¿Y el impedimento ahí sería económico en todo caso? Porque, No, digamos, no, no, en realidad es una cuestión más de que del laissez-faire, ¿viste? Lo dejan estar, por lo urgente siempre sale primero lo claro. importante, dejan de lado lo importante. O sea, la importancia de este ciervo, de la taruca, es que ahí se registró por primera vez la presencia de este animal, ¿entendés? Está protegido por ley nacional, pero claro, siempre hay caza, hay deforestación, o sea, hay muchos factores ambientales que hacen que se pierda esta biodiversidad. Y como es un cérvido muy herbívoro, lo que hace es de alguna manera es muy importante en el ecosistema, a ver cómo te explico para que sea fácil para el público. Es muy importante para el ecosistema porque controla mucho las malezas que crecen y no dejan que, por ejemplo, salgan los retoños de los árboles, ¿entendés? Claro. Entonces, la verdad que sería fundamental que pudiera salir este proyecto, que del área protegida, digamos, común, del parque común, digamos, de reserva natural, pase a ser parque nacional. Por eso es que... Sí. Aprovechemos el tema, Irene, para hablar de lo que representa cuando una zona es considerada parque nacional. Ahí hay toda una legislación al respecto, por supuesto, y crece mucho la protección, ¿no?, del espacio. Por supuesto, vos no podés entrar ahí a hacer lo que se te antoja, no podés llevarte cosas del parque, ni plantas, ni animales, ni piedritas. El principal problema de esta especie, que es muy importante porque ya te digo, es autóctona de nuestro país, es la pérdida del ambiente natural, y esto se da por varias razones humanas, o sea, se va transformando el hábitat sin que haya un ordenamiento ambiental del territorio, sobre todo en una provincia como Catamarca. Entonces, además la gente obviamente quiere criar ganado, entonces el pisoteo, el sobrepastoreo, después hay incendios intencionales, hay actividad minera, crece la población sin planificación, aparte hay caza furtiva, hay ataque de perros de cimarrones, compite con el ganado, y hay mucha falta de información por parte de la gente. Entonces, cuando vos le das la categoría de parque nacional, además de haber centro de interpretación y de haber carteles y hacer toda una campaña para que la gente se entere, la gente empieza a tomar conciencia y a querer más el lugar donde vive y también el turismo, ¿no?
Esto depende, por supuesto, entonces, de la decisión, primero de una legislatura provincial. Claro, y luego, a partir de ahí claro, recién pasa, porque no te olvides que desde la última reforma constitucional los recursos son de las provincias, entonces primero claro, tiene que autorizar la provincia y después la nación. Pero esto es muy importante, vos me hacías la pregunta de qué significa el Parque Nacional. En realidad se necesita, o sea, este parque lo que va a hacer es obtener las bases para generar un plan de manejo de la especie, ¿entendés? Que está normado por la ley de Monumento Natural Nacional, que tiene la característica de este animal. O sea, ya tiene una pseudo protección, pero es relativa, porque si vos protegés al animal o a la especie, pero no protegés el ambiente donde vive la especie, claro, está frito. claro. Entonces Irene, hay que mantener acciones de gestión para conservarlo, ¿entendés? Con un proceso de planificación participativa de la gente también, y además que los científicos terminen un diagnóstico y un monitoreo de las poblaciones de la taruca y del hábitat que necesita para vivir. Por eso es tan importante. claro, en este caso, como en tantos otros, la legislación ya existe, ¿verdad? Es decir, solamente hay que aplicarla como corresponde. No es que no están las leyes adecuadas para, en este caso, por ejemplo, la protección de una especie como la taruca. Claro, lo que pasa es que vos tenés las leyes sueltas, por ejemplo, desde ya tenés la ley de bosques, que sabemos que no se cumple en la Argentina. Claro. Se deforestó muchísimo en época de pandemia cuando nadie controlaba. Entonces, si vos, por un lado, tenés la protección del animal, por otro lado, tenés que que la ley de bosques se debería cumplir y no se cumple. Entonces, o sea, tenés protecciones aisladas, sueltas, y al final, viste, es algo que no se cumple, porque lo que precisás es justamente conservar el lugar donde vive el animal para que el animal pueda realmente seguir procreando y pueda seguir reproduciéndose, Sin ¿no? duda. Pueda seguir estando la especie. Estaremos atentos entonces a la evolución de esta información. Gracias, Irene, como siempre. Un placer como siempre, Fabri. Un beso grande y hasta el martes.